Pueden tomar asiento, por favor. Feliz domingo para todos. Si se dieron cuenta, estamos nosotros en este evangelio, que es un evangelio de la alegría, de gozo, de cambio, de transfiguración. ¿Y por qué está ahorita? ¿Por qué está ahorita en este tiempo de Cuaresma? Te habrás preguntado, si pusiste atención. Empezamos la Cuaresma yendo ¿a dónde? ¿Cómo empezamos el primer domingo de Cuaresma? Empezamos a la ceniza. Y el primer domingo, ¿cómo lo hicimos? ¿A dónde fuimos? Ay, qué gloria al Señor. Alguien sí se acordó. Fuimos al desierto. ¿Y a qué fuimos al desierto? ¿Cuál es el propósito de la Cuaresma? ¿Cuál es el propósito de que tú hagas obras de misericordia, que ayunes, que ores? ¿Cuál es el propósito? ¿Cambiar? ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién más? Pues lamento decirles que el propósito de la Cuaresma es la Pascua. Es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y el propósito de nosotros es caminar en este tiempo donde Él mismo fue llevado al desierto para pasar todas las pruebas y tentaciones, y nosotros, caminando junto con Él, vamos a esta Cuaresma a encontrarnos con Dios, caminando con Dios y sufriendo con Dios. Y ahora en este domingo el Señor nos lleva a otro lugar. ¿A dónde nos lleva el Señor? ¿A dónde? Nos lleva al monte, a la montaña. Mi prédica se va a llamar La invitación a la montaña. Nos invita a subir a la montaña, ¿ok? Pero ¿cómo vas a subir esa montaña? Invitó a 3 de sus personajes, de sus discípulos, de sus amigos. Tú eres su amigo y su discípulo, y el Señor te invita a subir a esa montaña. ¿Y cómo vas a subir esa montaña? Si estás sufriendo porque dejaste el chocolate, dejaste la galleta, no tienes fuerzas para subir, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a subir la montaña? Y fuiste invitado a subirla. Es a través del único Jesús, pero es a través del cambio, es a través de la transformación. La transfiguración tiene una palabra que es de cambio. Esa palabra, transfigurar, cambiar, en el griego quiere decir metamorfosis. ¿Qué es metamorfosis? Un cambio. ¿Y qué más? Ok, la naturaleza nos está enseñando que hay un cambio todo el tiempo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Están viendo los árboles ahorita? ¿Sí? Están en un cambio continuo. Nosotros estamos llamados también a cambiar. Ahora los animales nos enseñan a nosotros que también cambiamos, ¿sí o no? ¿Sí? Es bueno recordar que hay unos animalitos que se arrastran por el suelo, que mucha gente ni los quiere ver ni tocar, al menos yo. A mí me da el miedo, especialmente los de los guayabos, que son animalitos verdes que tienen hasta pelos, y no me les quiero arrimar, ¿verdad? Ese animalito sufre una metamorfosis, sufre un cambio en esa vida para lo que fue criado. ¿Y en qué se convierte? Todos lo saben, ¿verdad? ¿Y en qué tipo de mariposa? Ahí quién sabe. ¿Verdad que ya no? Bueno, en una mariposa hermosa, blanca, que llena de vida. Mira, había una anécdota de que una niña salió al jardín de su casa y empezó a escuchar un ruido, un ruidito, y le llamó la atención y no hallaba qué, y empezó a caminar por todo el jardín, escuchando por todo el jardín, escuchando hasta que localiza el lugar, y estaba una cosita en esas ramas que se llamaba ¿cómo? Capullo, no sé cómo lo conozcan ustedes, ¿sí? Estaba allí ese animal en proceso de transformación, y se movía y hacía un ruido, y esta niña con curiosidad se le arrima y ve
¿Y saben qué hace esta niña? Rompe el capullo. ¿Y qué creen que pasó? Se murió. La mariposa ya no pudo hacer nada. Se cayó y ya no se quedó. Y su mamá le dijo: hija, ¿por qué hiciste eso? Dijo: es que me dio pena y yo sufría. Y dice: ¿por qué está esta mariposita ahí sufriendo y queriendo salir y no puede salir? En la vida de nosotros muchas veces tenemos ese tipo de sufrimientos que nos ayuda a ser mejores. Ese animal murió porque necesitaba ejercitarse para volar. Y para yo y tú subir a la montaña, tenemos que entender que pasamos este tiempo de prueba. Este tiempo que nosotros entendemos de mortificación. Pero ¿sabes qué? Dejando el chocolate y las galletas, ¿te mortificas? El propósito del cambio, de ese cambio que tú vas a recibir a través de Jesús, es un cambio personal que te lleve a ti. Como nosotros decíamos ahorita, decíamos el yo confieso, ¿verdad? ¿Y cómo le hacías tú? ¿Y cómo le hacía yo? ¿Cómo le hacíamos todos? Yo confieso ante Dios Padre. Y decías: por mi culpa, por mi grande culpa. Y la pregunta es: ¿tú de verdad sentías eso en tu corazón? ¿De verdad lo sentías en tu corazón, como si agarraras una piedra y te pegaras en el pecho y dijeras: por mi culpa me duele lo que he hecho yo? Y aún así soy invitado a la transfiguración, a encontrarme con el Señor que todo lo puede. Entonces soy invitado a una elevación espiritual grande, a cambio de vida, a moverme, a no quedarme donde estoy. El Señor Jesús muestra en este tiempo en el que estamos leyendo en el Evangelio ese momento de alegría y de gozo donde los discípulos se quedan asombrados. ¿Y qué es lo primero que hacen? Ven cómo cambia Jesús, cómo cambia su rostro, cómo cambia su ropa. ¿Pero ellos cambiaron? Tú, como discípulo del Señor, cuando vienes a la comunión, a la Eucaristía, a la misa, ¿con qué propósito vienes? De cambiar, de reconocer que Él es el que todo lo puede, el que se transfigura delante de todos para que tú estés con Él y tú lo vivas. ¿Y sabes qué decía Pedro? ¿Se recuerdan? Qué bonito está aquí, qué bien se está aquí. ¿Por qué no te hago una choza para ti, una para Moisés y otra para Elías? Y yo sé que no me alcanzaría el tiempo para explicarles todo esto, si me entienden lo que está diciendo. Pero sí les quiero decir una cosa: lo que él estaba experimentando era algo grande, algo que te sorprende, era una manifestación de Dios. ¿Y sabes qué? Nosotros, cuando venimos a recibir la comunión, muchas veces no tenemos ni las fuerzas, o muchas veces venimos y no podemos tocar a nadie. Pero cuando el ministro te dice a ti: este es el cuerpo de Jesús, muchos de nosotros ni decimos amén. Y si decimos amén, es a duras penas. Usted tiene que venir a encontrarse con el Señor para que te deslumbre el wow, el Señor Todopoderoso que está aquí para mí en este momento, y yo no estoy ni siquiera listo para recibirlo. El amén quiere decir: yo sí creo, Señor, que tú estás presente para mí y tú eres para mí en este momento. Y entonces vienes con la mano, y a veces no sé dónde lo quieres, si lo quieres en la mano, lo quieres en la boca, y muchas veces vienes y el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo, muchas veces no dices amén. Y estás llevándote a la transfiguración, estás yendo a la montaña con Él. Pedro quería hacer 3 chozas. Las 3 chozas es un tiempo de fiesta, un tiempo de las chozas, donde se celebraba la alegría y el gozo. Por eso decía que es un evangelio de alegría. Él lo que quería era cubrir a Jesús, a Moisés y a Elías, cubrirlos. Pero ¿sabes qué? No es posible. ¿Por qué? Porque dice el evangelio que vino una luz. ¿Y cómo venía la luz? Resplandeciente. ¿Y qué más? ¿Qué más hizo la nube? Los cubrió a todos. Ya no necesitaban estar cubiertos con las 3 chozas. Estaban cubiertos por la luz, por Jesús y por el Espíritu de Dios, por Dios mismo, que en el Antiguo Testamento los guiaba de día y de noche, esa misma luz. Y entonces se oye una voz, y esa voz, ¿qué decía? Más fuerte.
en el cual yo tengo mis complacencias. Y luego tiene otra palabra que dice Shama. ¿Sí? Escúchalo. Escúchalo. Está refiriéndose al Pentateuco, al Antiguo Testamento, a los primeros 5 libros de la ley de Moisés. Ya no van a escuchar a Moisés, van a escuchar a Jesús, a Dios, que es la palabra que está. Es tan inmenso y tan grande que ojalá tuviéramos todo un día para hacérselos. Pero mira, es tan hermoso darte cuenta que está Elías y Moisés. Y cuando tú tengas tiempo, corre el libro de Malaquías en el último capítulo y te vas a dar cuenta que él ya había profetizado que Elías iba a venir. Y si sigues leyendo este evangelio, te vas a dar cuenta que los discípulos le preguntan otra vez a Jesús. Y le dijo Jesús, él ya vino y ustedes hicieron con él lo que ustedes quisieron, refiriéndose a Elías. Pero lo importante es esto. El evangelio aquí nosotros, en esa traducción dice en aquel tiempo. Pero si tú lees la Biblia de Jerusalén dice a los 6 días después. 6 días después tiene un simbolismo grande que nos ayuda a nosotros a entender por qué es importante. A los 6 días el Señor creó al hombre y a semejanza de él y dijo que todo estaba bien. Y entonces en esa transfiguración que tú has perdido y que yo he perdido a través del pecado, el Señor ahorita te recuerda que tú estás en la montaña donde vas a ser transformado y cambiado. Pero mientras tú y yo nos demos cuenta cuál es el propósito para hacer esa transfiguración, cuál es el propósito que yo necesito transformado, esa metanoia, ese cambio de vida que tengo que hacer. Si tú estás rezando el rosario, ¿ok? Y estás rezando el rosario ahorita, como te dice, yo lo quiero rezar en Cuaresma. Y estás diciendo, Dios salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el propósito de que tú estás rezando el rosario de esa manera y cómo lo estás rezando? ¿Cuál es el propósito? ¿Sabes cuál es el propósito? Encontrarte con Dios. ¿Y cómo te vas a encontrar con Dios de esa manera? ¿Cuál es lo más importante? Si tú llevas a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, si tú lo invitas a una cena, ¿qué es lo más importante? ¿El lugar donde fuiste? ¿Lo que vas a comer? ¿O estar con ella? ¿Qué es más importante? Este tiempo de Cuaresma a nosotros nos está enseñando que lo importante es estar con Dios y en Dios. ¿Y qué necesitamos hacer? Estamos quebrados, sí es cierto, pero vamos a ser transformados porque por eso vino Jesús. Y en la segunda lectura dice que Jesús lo hizo por todos y fue gratis. Y que el Señor en cada uno de nosotros nos iluminó. Y ustedes tienen la gracia y la luz del Espíritu Santo que fue dado en su bautismo. Y esas mismas palabras que se oyeron en el Evangelio de ahora, esas mismas palabras se oyeron cuando ustedes fueron bautizados. Dijo, este es mi hijo y mi hija amada en el cual yo tengo mis complacencias. Amén. Esa misma te debe dar la gracia de encontrarte con Dios. Y esta Cuaresma, vívela, pero no como la Cuaresma pasada, como si fuera tu última Cuaresma, que te vas a encontrar con Dios. Y el propósito de todo esto es ir al cielo, encontrarte, y nos está mostrando ahorita en el Evangelio que eso es para nosotros, está al alcance de todos nosotros. Somos sus discípulos y estamos quebrados y necesitamos cambiarnos para lo que fuimos. El Señor los toca. ¿Y qué les dice? Los toca, no les mandó un mensaje, no les dijo como a otros. Va y los toca y les dice, levántate, hazte nuevo. Y eso les dice a todos, resucita de nuevo, vuelve a la vida. El mensaje del Señor es en nuestras vidas, deja de hacer lo que estás haciendo y vuelve a la vida. Ven a mí que te estoy esperando. Cuando vengas a encontrarte con Él en el sacramento, pídele al Señor que te dé vida. Que el Señor se encuentre contigo una vez más vivamente para que tú puedas ser transformado y ya no dejes de ser ese gusano, dejes de ser una mariposa, de ser un hijo de Dios que resplandezca hacia todos. Donde tú vayas, seas la luz, que tú veas a Jesús en todas las personas, en los que están en la cárcel, en los que están enfermos, en las personas que sufren, en los que están abandonados, en los que no tienen esperanza, a los que sufren de depresión, de ansiedad. Que seas tú a través de tu bautismo que lleves a Jesús y lo puedan ver esa luz que real en ti. Amén.